Yo lo recomiendo, está ahí en la editorial Trota, es un librito, pienso que no es muy gordo también como esto, sí, que no es un tochazo, pero es de una... Yo lo he leído esta Semana Santa, no, como Navidades, en estas Navidades, y la verdad es que me lo he pasado muy grande, he entrado el año terminando de leerlo, y es un libro que ya le comenté a él, me preguntó, ¿qué tal? Me dice, pues la verdad que es un libro que te ordena la cabeza muchísimo, que te plantea los temas, yo creo que plantea los temas de la actualidad actuales relativos a la democracia, a la convivencia de democracia, con una claridad y una prudencia que es digna de elogiar, ¿no? Y yo creo que os quería decir antes de dar la palabra que si podéis comprar el libro del esencialismo democrático de Luis Solá, pues seguro que va a ser una buena inversión. Bueno, muchas gracias por la propaganda y la invitación a adquirir mi libro, y muchas gracias también a la asociación y a vosotros por venir a este acto. La verdad es que cuando me llegó a mí también la petición, orden, requerimiento de mi tocayo Salvi de Goitia sobre escribir algo, a mí me pasó algo que se lo dije en el momento. Yo la verdad es que sobre este tema del final de ETA no se me ocurre nada que no se haya dicho. Es que se ha dicho todo, o se puede decir todo. Además, sinceramente, me parece que es un tema soufflé. Soufflé en el peor sentido de la palabra. La política vasca es de por sí un soufflé, puedo decir que Paulestia en un artículo hace unas semanas, pero el tema que periódicamente nos llega, de que parece que esta vez pues se monta un soufflé sobre el otro soufflé, y todo es una especie de película, de suposiciones, hipótesis, buenas intenciones, que la verdad tiene muy poco de serio. Y para mí le propuse, y es lo que hice, pues en estos tiempos de soufflé, escribir un artículo que es todo lo contrario. Y el artículo que yo he escrito es un poco el contrapunto de todos los demás, porque es un artículo más bien árido, teórico, y que aborda un tema desde un punto de vista puramente teórico, pero que a mí desde hace tiempo me tenía con ganas de meterle el diente. Y es el tema de la compatibilidad o incompatibilidad del nacionalismo, de cualquier nacionalismo, lo digo desde ahora, con la teoría democrática actual. Es decir, si el nacionalismo y la democracia son o no compatibles. Naturalmente que yo creo que todos alguna vez nos hemos planteado más o menos esta pregunta, pero siempre nos la hemos planteado en una forma muy concreta. Nos lo hemos planteado con respecto a ciertas actitudes o ciertas políticas del nacionalismo. Hemos dicho, hombre, esta política nacionalista no es democrática o atenta a algún valor de la democracia. O estos nacionalistas, por ejemplo los violentos, evidentemente no son demócratas. O el nacionalcatolicismo franquista que vivimos durante 30 años, pues no era demócrata. Pero siempre nos lo hemos planteado desde un punto de vista concreto, contextual, aplicado a una manifestación específica del fenómeno nacionalista. Pero lo que yo quería tratar, intento tratar en este artículo, es una cuestión más teórica y más general. Es la de si el nacionalismo como doctrina política es o no compatible, cumple o no los mínimos de lo que es la teoría democrática actual. Y esto es a lo que me he dedicado a examinar en este artículo, que no se refiere, lo digo desde ahora, al nacionalismo vasco, se refiere a cualquier nacionalismo. No encontrarán absolutamente ninguna referencia, ni siquiera a la palabra vasco, en todo el artículo. Se refiere a cualquier nacionalismo, tanto el nacionalismo originario, por llamarlo así, antiguo, de los estados mononacionales que conocemos en Europa y en otros continentes desde antiguo, como a los nacionalismos, por decirlo así, reivindicativos o periféricos que surgen hoy en día, que han aparecido y que reivindican lo que otros consiguieron hace 2 siglos, que es la estatalidad. La idea es analizar esa compatibilidad desde el punto de vista puramente teórico y aplicada a todo nacionalismo, para lo cual, como es obvio, es preciso en primer lugar identificar qué se entiende en mi artículo, qué entiendo yo por nacionalismo, qué concepto de nacionalismo manejo, porque el nacionalismo es un término, es una expresión
que es semánticamente muy vaga, muy productiva, muy plural y que es a veces muy complicado precisar. Porque cuando se habla del nacionalismo se habla a veces de un fenómeno puramente emotivo o irracional, incluso según algunos. Se habla de la defensa más o menos consciente de los lazos primordiales que existen entre los componentes de ciertos grupos humanos. Se habla de una religión política a veces. Se habla de una reacción social instintiva ante una falta de reconocimiento de ciertos ciudadanos. Se habla de un movimiento político que no tiene suficiente teorización como para calificarlo de verdadera doctrina política. Se habla del nacionalismo como un fenómeno de reacción o de miedo ante los procesos de modernización en la sociedad post-absolutista y post-feudal. Se habla de muchas maneras, y todas ellas, evidentemente, cuando se dice esto del nacionalismo, recogen parte de verdad desde el punto de vista sociológico, histórico, antropológico, pero el nacionalismo, desde el punto de vista que a mí me interesa, si se le quiere hacer justicia, el nacionalismo es una teoría política. Es una teoría política que tiene tanto derecho a estar, digamos, en el universo, en el armario de las teorías políticas, como el liberalismo, el comunismo, el socialismo, el fascismo, el anarquismo y demás teorías políticas que hemos conocido a lo largo de la modernidad europea. Es más cosas, evidentemente. El nacionalismo también es un sentimiento, es un movimiento, es una comprensión de la historia, pero el nacionalismo es una teoría política, y como tal teoría política es como yo he intentado analizarla para ver si concuerda o no con los requisitos básicos de la teoría democrática actual. Lo que pasa es que frecuentemente no se le ha visto como tal teoría política y se le ha contemplado más como un puro fenómeno emotivo, comunitario, histórico, por una razón muy sencilla, porque aunque sea una teoría política, el nacionalismo reúne dos factores como tal. Es una teoría política muy sencilla, muy simple, a diferencia de las demás que he mencionado, y en segundo lugar es una teoría que trata de la comunidad política, trata de la sociedad política de una forma distinta como lo hacen todos los demás, todas las demás, de como lo hacen el liberalismo, el comunismo o el fascismo. Es muy simple, porque solo contiene en su nuez una afirmación: Estado y nación deben coincidir. Es decir, la humanidad se divide en una serie de grupos que llamamos naciones, caracterizados cada una de ellas por unos elementos de tipo diacrítico que varían y no son esenciales al concepto. La nación puede definirse por motivos raciales, religiosos, étnicos, culturales o incluso voluntaristas. Eso es lo de menos. Lo que dice el nacionalismo es que en todo caso la humanidad está dividida en unos grupos identificables que se llaman naciones, y que a toda nación le corresponde un Estado. Es decir, que la comunidad política debe coincidir con esa que llamamos comunidad nacional. No afirma nada más, y en este sentido es una teoría mucho más simple que cualquier otra. Y en segundo lugar, es una teoría política que trata de algo que no tratan las demás. Todas las demás teorías políticas, comunismo, liberalismo, fascismo, incluso la democracia en sí misma, tratan fundamentalmente de la justicia, de cómo debe gobernarse para ser justa una sociedad política ya constituida, cómo deben repartirse entre los ciudadanos los bienes primarios que una sociedad garantiza. Pero todas ellas dan por supuesto que la comunidad política ya existe, no hacen cuestión de ello. El liberalismo, el comunismo o el fascismo nos dicen cómo se debe gobernar en definitiva una comunidad política para ser justa o para responder a sus ideales. En cambio, el nacionalismo nos habla de otra cosa, nos habla del origen de la comunidad, habla exclusivamente de cómo debe estar formada o cómo debe haber nacido una comunidad política. Y dice, toda comunidad política, para ser legítima, para estar bien hecha, debe estar fundada sobre una nación. Es decir, trata de algo que para las demás teorías políticas es algo accesorio, algo en lo cual no entran. Por eso, precisamente, es compatible con todas ellas. El nacionalismo es compatible con el liberalismo, con el comunismo, con el socialismo, con el fascismo, y quizá únicamente tiene más dificultades de compatibilidad con una teoría anarquista pura. Es con la única que tiene ciertas dificultades de compatibilizarse, pero con todas las demás es perfectamente compatible porque sencillamente hablan de cosas distintas. Un fascista habla
de cómo debe organizarse y gobernarse una sociedad. Un nacionalista habla de cómo debe haber nacido esa sociedad para ser correcta. Por tanto, se puede ser, y normalmente se es a la vez, fascista y nacionalista sin ningún problema. Y exactamente igual con todas las demás doctrinas políticas. Es decir, que si vamos a la historia nos daremos cuenta de que prácticamente todas las posiciones políticas en nuestra modernidad han partido de una aceptación acrítica, incluso implícita, metodológicamente implícita, de que el Estado era una unión o una comunidad política que se fundaba en una nación previa. Nadie lo ha discutido, se ha dado como algo hecho que no se ha discutido, y a partir de esa realidad es donde se han discutido el cómo gobernarse esas comunidades. Por tanto, por decirlo así, sintetizando, el nacionalismo lo que afirma como teoría política es que la humanidad se divide en unos grupos identificables, variables en sus elementos componentes, pero que eso no es esencial al concepto, que se llaman naciones. Que la nación, ese grupo, es el titular del derecho a constituir un Estado. Es decir, que toda comunidad política, para estar correctamente construida y por tanto ser legítima, debe corresponderse con una nación, no con un grupo que englobe a varias, ni tampoco con grupos inferiores a lo que es una nación, sino concreta y precisamente con una nación. Como consecuencia de ello, toda comunidad política puede dedicarse en gobernarse como quiera, en una forma liberal, en una forma democrática, en una forma comunista o en una socialista. Eso al nacionalismo le es indiferente. Pero toda comunidad política tiene una finalidad mínima que nunca puede olvidar, que es conservar a la nación. Todo gobierno tiene como finalidad mínima la de mantener vivos esos elementos que no se sabe cuáles son, porque dependen del concepto de nación que maneje cada uno, que constituyen la nación. En un lugar será la raza, en otro será la religión, en otro será la identidad, en otro será la voluntad de serlo, pero en cualquier caso es misión mínima de todo gobierno conservar a la nación. Y no es más, el nacionalismo no es más, de ahí es de donde se van derivando todos sus conceptos. ¿Es compatible el nacionalismo, que esa es la pregunta que intento resolver o contestar con mayor o menor acierto, en el artículo, ¿es compatible esta teoría política sobre las comunidades o asociaciones políticas en que se divide el mundo con la teoría democrática actual? A primera vista, la respuesta es que sí. Desde un punto de vista empírico, aunque para la teoría no sea muy productivo ni muy convincente, pues en fin, la historia nos demuestra que el mundo está organizado en naciones y que muchas de ellas, hoy en día cada vez más, son democracias. Las democracias en que vivimos son democracias nacionales. La democracia española es una democracia que, según la Constitución, está montada sobre una previa nación, la nación española, y cualquier otra que veamos en nuestro derredor son todas ellas democracias que están montadas sobre una nación. Entonces, aparentemente se podría decir, no hay incompatibilidad entre la teoría política democrática y el nacionalismo. Esto desde el punto de vista empírico. Pero es que desde el punto de vista más teórico, pues la contestación a primera vista parece que sería la misma. Porque a la democracia lo que le importa, a primera vista, es cómo se gobierna a una comunidad, cómo se realiza en una comunidad política un gobierno justo que atienda correctamente a un reparto equitativo de los bienes primarios dentro de esa sociedad. Una teoría de la justicia. La democracia, en definitiva, a lo que responde es a una determinada teoría sobre la justicia que debe reinar dentro de una comunidad política. A la democracia le es relativamente indiferente de dónde ha nacido o cómo ha nacido o de dónde viene esa comunidad. Digamos que se la ha encontrado ya hecha y lo que se preocupa es de regularla en su funcionamiento, pero le es indiferente de dónde ha nacido. Que la comunidad política provenga de la historia, sin más, de la evolución histórica, o prefiera alguien pensar que viene de un héroe mítico o de la decisión de un dios o de un proceso contingente, o como dicen los nacionalistas, de una nación, ¿qué más da? La democracia no se ocupa de los orígenes del grupo, sino de que el grupo se ordene y se gobierne
adecuadamente. Entonces, a primera vista podría parecer que teoría democrática